Vale. Pues bueno, de nuevo, bienvenidos a todas y todos. Soy Ángeles Gilabert, soy técnica de empleo de Euroocupació, que es el servicio de la Universidad de Valencia, que tenemos como misión impulsar la empleabilidad de los estudiantes y titulados y tituladas de la Universidad de Valencia. Y lo hacemos a través de distintas herramientas, ¿de acuerdo? A través de la propia bolsa de trabajo que gestionamos desde 2003 y en la cual os habéis inscrito para participar en este webinar. También tenemos un servicio de orientación laboral en el cual podéis plantear cualquier consulta que tengáis sobre vuestra formación académica y sobre vuestro futuro laboral, sobre todo, y funciona, ya sabéis, con cita previa o cogiendo cita desde vuestra propia ficha de VEmpleo. También tenemos cursos de orientación, de profesionalización y podéis acceder a toda la oferta formativa en nuestra página web. Son cursos que ofrecen créditos FTS que luego podéis convalidar para obtener vuestra titulación, vuestro grado, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues bueno, ofrecemos, como digo, distintas herramientas y una de ellas que se ubica dentro del área de empleo es esta, es Infocupar, que son sesiones que tenemos periódicamente con empresas. La representante de esta entidad es Beatriz Atienza, ¿de acuerdo? Ella es licenciada en ADE por la Universidad de Valencia, la promoción 2000-2005, y actualmente ocupa el puesto de inspectora, bueno, es administradora de Torrent en la delegación de Valencia, y ella empezó como auditora, teniendo una primera experiencia profesional de 6 meses, y actualmente es inspectora de finanzas, inspectora de Hacienda del Estado. Y os puede comentar, pues bueno, aparte de en qué consisten las oposiciones a este cuerpo, diversas convocatorias que tiene la agencia tributaria y también pues contar con su experiencia. Así que, como digo, podéis plantearle cualquier consulta después de su presentación, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Beatriz. Vale, perfecto. Vale, hola a todos. Pues bueno, mi nombre, como os ha indicado, es Beatriz Atienza y soy inspectora de Hacienda. Estoy aquí para contaros lo que hacemos en la agencia tributaria, explicaros en qué consisten estas oposiciones y animaros a que cuando acabéis vuestros estudios, pues continuéis formándoos un poquito más y así formar parte pues, de nuestra organización. Os he preparado una presentación donde os explicaré sobre lo que hace la agencia tributaria y las oposiciones. Voy a presentar ahora, a ver si os sale bien. Y la veis todos en pantalla. Voy a compartir. Y ¿la veis? Sí, se ve, Beatriz. ¿La veis? Vale, pues ahora me la pongo yo. Lo veis ya en modo diapositiva, ¿no? Sí, ahora se ve, perfecto. Vale, trabajar en la agencia, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pues vamos a empezar. Pues a ver, la agencia tributaria, porque para los que no lo sepan, es una entidad que se creó en el año 1992. Es un ente adscrito al Ministerio de Hacienda. ¿Y qué hacemos aquí? Pues nuestras principales actividades son las siguientes. Informar y asistir al contribuyente en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones tributarias y detectar y corregir las actuaciones de incumplimiento de la normativa tributaria, lo que se conoce como control y lucha contra el fraude fiscal. Nuestra organización, pues bueno, como veis es un poco complejo, tenemos muchos departamentos, muchos servicios, pero os voy a contar lo básico. Tenemos 4 grandes departamentos operativos, que es el Departamento de Gestión Tributaria, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y el Departamento de Recaudación y Aduanas e Impuestos Especiales. Estos departamentos operativos están apoyados por una serie de departamentos o servicios horizontales. Aquí se encuentra el Departamento de Recursos Humanos, el Servicio Jurídico, Informática, así como el Servicio de Gestión Económica y Relaciones de Gestión Económica, el de Servicios Tributarios y Estadísticos y de Planificación y Relaciones Institucionales. Luego, por otro lado, territorialmente, nos organizamos a través de diferentes delegaciones especiales. Tenemos 17 delegaciones especiales, una en cada comunidad autónoma. Luego, dentro de estas delegaciones especiales se constituyen delegaciones. Generalmente se establece una por provincia. Y siempre que no sea sede de delegación especial. Un ejemplo, la Comunidad Valenciana tenemos la Delegación Especial de Valencia y dentro de esta están las 3 delegaciones, Valencia, Castellón y Alicante.
A su vez, dentro de estas delegaciones se constituyen administraciones en aquellas localidades más importantes. A nivel estatal tenemos 192 administraciones. Yo, en mi caso, por ejemplo, estoy en la administración de Torrente, aquí en Valencia, y en Catarroja, Manises, etcétera. Además, contamos también con 32 administraciones de aduanas e impuestos especiales. Luego, dentro de todas estas delegaciones, se constituyen las dependencias regionales y dentro ya de esto los equipos y unidades. Como datos curiosos y estadísticos, os contaré que los datos son de diciembre del 2018, no se ha actualizado todavía, pues contamos con 24.939 empleados. Los tipos de personas se distinguen entre funcionario y laboral. Como podéis ver en el primer quesito, casi mayoritariamente somos todos funcionarios que han tenido que superar una oposición. Luego, por género, generalmente, siguen siendo mayores el número de hombres, pero, ahora es mayor el número de mujeres, pero tradicionalmente era el de hombres. Distribución geográfica, eso es cómo se distribuye el personal y generalmente se distribuye en el tercer quesito en departamento y otros servicios. Luego, en la última gráfica podemos ver la distribución de la edad. Como veis, en la agencia tributaria el grueso de empleados está en torno a 55 a 59 años. Es decir, si una persona con 65 años se jubilan, pues eso, generalmente es una población, somos empleados que tienden a alargar su vida laboral y es bastante envejecida. Por eso necesitamos gente nueva que tenga ganas y que venga a trabajar con nosotros para que el rango de 30 a 49 años pues se amplíe. Más cosas. Ahora las grandes áreas. Tenemos 4 departamentos, como os he contado: gestión, inspección, recaudación, aduanas e impuestos especiales. Aquí se integra el servicio de vigilancia aduanera, el que luego os explicaré también. Y tenemos luego 2 servicios horizontales que sirven de apoyo: recursos humanos e informática. Vamos a ver más detenidamente lo que se hace en cada uno de ellos. Y en primer lugar tenemos el departamento de gestión tributaria. Yo ahora estoy en el departamento de gestión. Esto se hace sobre todo se lleva en las administraciones y se llevan a cabo actuaciones y procedimientos relativos a la gestión de los tributos. En el departamento de inspección financiera y tributaria, lo que se hace es el control y lucha contra el fraude fiscal. Luego tenemos el departamento de recaudación, donde se llevan a cabo procedimientos relativos a la satisfacción de los débitos tributarios, y luego aduanas e impuestos especiales. Es el departamento más exótico. Se lleva a cabo la gestión e inspección de impuestos especiales. Aquí están los impuestos sobre hidrocarburos, impuestos sobre alcohol y bebidas derivadas, sobre las labores del tabaco, etcétera. Y también se lleva a cabo la gestión e inspección de los tributos que gravan el comercio exterior, importación y exportaciones, así como los recursos propios tradicionales del presupuesto de la Unión Europea. Concretamente, en gestión tributaria. ¿Qué hacemos en gestión tributaria? Pues fundamentalmente lo que os voy a contar: campañas de asistencia. Aquí lo que más se puede sonar son las campañas de declaración, declaración de la renta. Anualmente, cuando se abre el periodo de presentar la renta, generalmente de abril a mayo, junio, abrimos en las administraciones y en otros puestos que se habilitan una serie de puestos de trabajo y funcionarios para asistir al contribuyente cuando no pueden hacerlo por ellos solos, a la confección de declaraciones y a su presentación. También se llevan a cabo actuaciones de información. Esta información puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, cuando una persona va a crear una empresa, pues le informamos de cuáles son sus obligaciones tributarias. También en gestión tributaria llevamos a cabo un control extensivo. ¿En qué consiste esto? Pues una vez se han presentado las declaraciones, pues lo que hacemos es verificar que las mismas son correctas. Que, por ejemplo, que una persona se ha aplicado una deducción por adquisición de vivienda a la que no tiene derecho, o bien si alguien se ha puesto un hijo y tiene un beneficio fiscal y tampoco tiene derecho, pues eso es lo que constituye un control extensivo, que es diferente al control que se lleva a cabo en inspección, ya que luego me referiré. En gestión tributaria también llevamos a cabo la gestión censal, básicamente altas actividades, NIF, IAE, etcétera. También ya se lleva a cabo la recepción de autoliquidaciones y beneficios e incentivos fiscales. Aquí se incluye, por ejemplo, la deducción por familia numerosa, la deducción de maternidad. Pues todo esto se lleva a cabo en la gestión tributaria. Luego, seguidamente, tenemos el departamento de inspección financiera y tributaria. Aquí fundamentalmente se van a actuaciones de investigación. Se persiguen aquellos fraudes de mayor complejidad. En inspección se puede mirar la contabilidad de las empresas, los movimientos bancarios. Por eso decimos que son operaciones que en gestión no se pueden llevar a cabo porque necesitan un control más intenso. En cambio, como os he comentado, en gestión tributaria el control es un control más amplio. También se persiguen luchar con las estrategias de planificación fiscal internacional. Esto quiere decir, sería el caso de aquellas empresas
que localizan su domicilio fiscal o su sede en otros países donde la tributación es reducida. Y lo que hacen es trasladar beneficios de países con mayor tributación a aquellos países con menor tributación para así pagar menos impuestos. Pues esto en la inspección es lo que se pretende, es perseguir estas actuaciones y hacer que los beneficios tributen donde tienen que tributar. Más cosas. Recaudación. El Departamento de Recaudación, por sus máximas facultades de comprobación, lleva a cabo una investigación patrimonial, se inician los procedimientos de apremio. Esto es cuando el contribuyente no paga sus impuestos en periodo voluntario, pues inicia el procedimiento de apremio. ¿En qué consiste? Pues lleva a cabo embargos, subastas y se persigue los bienes del deudor para conseguir que así cobrar sus deudas. Algunos también lo que hacen es el alzamiento de bienes, lo que consiste en cuando una persona tiene deudas, lo que hace es poner sus bienes a nombre de sus familiares para evitar que así se les puedan embargar. Pues nosotros en el Departamento de Recaudación se encarga de perseguir todos estos fraudes. Luego tenemos el Departamento de Aduanas y Impuestos Especiales, como os he dicho, es el departamento más exótico. A mucha gente le resulta muy interesante. Se lleva a cabo el control de la tributación, las importaciones y exportaciones. También se persigue la usurpación de marca, es decir, las falsificaciones, el contrabando, etcétera. Y se integra dentro del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, se integra el Servicio de Vigilancia Aduanera. Ahora os voy a poner un vídeo que muestra en un minuto el movimiento de mercancías que hay entre países y el movimiento que puede tener una aduana. A ver si sale bien la cosa y lo puedo compartir sin problemas. Ahora no veis nada, ¿no? No, aún no se ve. Vale, lo voy a compartir ahora. Vale. A ver, ¿os sale? Ahora se está cargando. Ahora cuando le des al play. Voy a poner... A ver si ahora. ¿Lo veis? Sí. Vale. Es un minuto solo. El vídeo va mostrando, si me escucháis a la vez, todo el movimiento de bienes, todas las importaciones, todo el movimiento de mercancías que se producen, todo lo que hace la aduana, pues los bienes entran por barco, entran por transporte aéreo, terrestre, etcétera. Las lanchas y motos que veis son más de servicio y vigilancia aduanera. Estos son los escáneres de mercancías cuando entran los camiones. Análisis de mercancías, todo lo que estáis viendo. Y nada, eso muestra en un minuto todo lo que hacen las aduanas. Y bueno, voy a dejar compartir ya porque sí ya. Vale, seguimos ahora con la presentación. A ver si... Vale. Y voy a poner, dejo de compartir esto. ¿Lo seguís viendo? No, ahora no se ve. Vale, ¿ahora veis otra vez la presentación? Ahora. Perfecto, ahora. Vale. A ver que la pongo en modo diapositiva. Un segundo. Que me sale aquí un mensaje que no quiero que me salga. A ver. Vale, ya está. ¿Lo veis, no? Sí. Sí, perfecto. Vale, pues ahora lo que voy a contar más pues la estructura de los cuerpos y procesos de los cuerpos y procesos de selección. A ver. Hace nada se acaba de publicar la oferta de empleo público para el 2020. Lo que veis ahora en la pantalla son las plazas que se han ofertado de turno libre, de nuevo ingreso en la agencia tributaria. Para el Cuerpo Superior de Hacienda del Estado, 102 plazas. Lo que veis entre paréntesis son las plazas reservadas a discapacidad.
Para el cuerpo técnico de Hacienda, 423, agentes de Hacienda Pública, 400. Y para servicio de vigilancia aduanera, 17, 30 y 80. Como veis, la oferta de plazas es bastante amplia. ¿Qué tiene buenas las oposiciones a la agencia tributaria? Pues que la lucha y el control y lucha contra el fraude fiscal es un sector prioritario a los efectos de determinar la reposición de plazas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los años salen plazas. O sea, la oferta del público es continua. En el cuadro que veis abajo podéis ver también las plazas, la evolución de las plazas en los últimos años. Durante la crisis es verdad que se redujeron, como veis, 2015 y 2016 fueron, por ejemplo, inspectores de Hacienda fueron 50 plazas, pero en cuanto se recuperó la cosa volvieron a subir la oferta. Os voy a contar también por qué es bueno venir a trabajar en la agencia tributaria, que 10 razones para preparar estas oposiciones. Pues en primer lugar, se ofrece un empleo estable y de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleo es de duración indefinida. Además, los derechos y obligaciones están reconocidos por ley. Luego, tenemos también un salario competitivo. Una vez superada la fase de oposición, hay un curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales donde ya se empieza a cobrar dinero, una parte. Esto es para los cuerpos con titulación universitaria. Luego también se lleva a cabo una selección objetiva en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, la oferta de plazas es pública, como os he dicho, es con carácter anual y la convocatoria se lleva a cabo a través de exámenes cuya superación únicamente depende del esfuerzo personal de cada uno, sin ninguna discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, etcétera. Luego también se lleva a cabo la conciliación de la vida familiar y laboral, hay permisos de lactancia, permisos de maternidad por cuidado de hijos, selección de destinos, etcétera, por lo que facilita esta conciliación. En quinto lugar, incorporación a una organización de referencia por su eficacia y calidad en la gestión pública. Destacar también que la agencia tributaria es una organización que destaca por el empleo de las nuevas tecnologías. También se acaba el desempeño el personal profesional está altamente cualificado, es decir, el personal de la agencia tributaria tiene un alto nivel de conocimientos. Su actividad es esencial para la prestación de los servicios públicos, es decir, gracias a la agencia tributaria se consiguen obtener los fondos para que los ciudadanos puedan obtener los servicios que demandan, sanidad, educación, etcétera. Se lleva a cabo una actualización y formación permanente. Se permite también el desarrollo de la carrera profesional, es decir, una vez ingresas en la agencia tributaria, tú vas avanzando, no te quedas estancado, puedes seguir dentro de aquí, puedes seguir progresando. Y luego también lo bueno también que tiene es que hay diferentes campos de actividad. Puedes trabajar en diferentes áreas, como os he dicho, esta gestión, inspección, recaudación, y se permite la movilidad entre estas áreas, así como la movilidad geográfica y también de ámbito internacional. O sea, para aquellos que tienen interés en iros fuera, también tenéis posibilidades. Vale. Los cuerpos adscritos a la agencia tributaria. Pues en primer lugar tenemos el subgrupo A1. Para formar parte de un subgrupo A1 se exige grado, licenciado universitario o ingeniero de equivalente. Y entre estos de subgrupo están los inspectores de Hacienda, el superior de vigilancia aduanera, profesores químicos de aduana, el superior de sistemas de tecnologías de información y el cuerpo de arquitectos. El subgrupo A2 se exige grado o diplomado universitario, ingeniero técnico o equivalente, o 3 años de una licenciatura. Y aquí se encuadran los técnicos de Hacienda, ejecutivo y vigilancia aduanera y gestión de sistemas e informática. Y luego tenemos el subgrupo C1, que se exige un título de bachillerato. A ver, si vosotros estáis estudiando una licenciatura en la universidad, lo mínimo será, digo yo, que sería querer llegar a un grupo A2 o un grupo A1. Para el C1 se exige solo el título de bachillerato, como he dicho, y aquí se encuadran el cuerpo general de agentes de Hacienda Pública o de vigilancia aduanera. Luego, ¿en qué consiste la oposición? Pues consiste en 2 fases. En primer lugar, la fase de oposición. Hay una serie de exámenes que hay que superar y una vez superados los exámenes, hay un curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales. Lo que os he comentado antes, que aquí ya se empieza, aunque estéis estudiando, ya se cobra algo. El temario de la oposición, pues depende lógicamente de lo que se prepare. Pues cuanto más nivel, pues el número de temas que se exigen es superior. Por ejemplo, en el cuerpo superior de inspectores, pues son 183 temas, para técnico Hacienda 87 y para agentes de Hacienda Pública 35.
Y ahora os voy a explicar un poco los exámenes. ¿Qué consisten los exámenes? Pues a ver, para inspector de Hacienda son 5 exámenes. Dos de ellos orales y el resto escritos. El primer examen lo explica para turno libre, o sea, los de acceso libre, los que no son ya técnicos ni forman parte de la administración. En primer lugar, el primer examen consiste en contestar un cuestionario de 14 preguntas. Se incluyen temas de derecho civil, ahí tenéis también puestos los temas, se incluyen temas de derecho civil y mercantil y de economía general y de empresa. La duración es de 4 horas. Luego, cuando pasen este examen, hay un segundo examen, que es un supuesto práctico de contabilidad y matemáticas financieras, también otras 4 horas de duración. Luego tenemos un tercer examen, que es un supuesto práctico o un dictamen que se conoce de todo el temario de la oposición, dura 4 horas, y luego tiene una parte de idioma, pues en inglés, francés o alemán. Generalmente es una traducción de un texto de la Unión Europea y dura unos 75 minutos. Una vez superados estos exámenes llegan los orales que se conocen y básicamente constituyen la exposición oral ante un tribunal de varios temas, de 4 temas en el cuarto ejercicio. Son de un tema de constitucional y administrativo, otro de hacienda pública y otro de sistema financiero español. Dura 1 hora, son 15 minutos cada tema. Y el quinto ejercicio, pues el quinto examen son 3 temas de duración de 15 minutos cada tema y aquí se estudia el derecho tributario y financiero, parte general y luego ya impuestos. Esto sería para inspector de Hacienda. Para técnico de Hacienda, bueno, como novedad que se ha olvidado, antiguamente, hace unos años no, pero ahora el primero y el segundo ejercicio te guardan la nota. ¿Qué quiere decir esto? Que si apruebas el primero y el segundo con un acto consolidado con un mínimo de nota, si suspendes luego cualquiera de los dos exámenes, al siguiente año no tienes que empezar por el primero. Puedes empezar por el segundo ejercicio. O si ya suspendiste en el tercero, pues empezarás por el tercer ejercicio, siempre y cuando hayas conseguido determinada nota. Esto es una ventaja. Luego, para técnico de Hacienda, ¿en qué consiste la oposición? Pues os cuento. Aquí en vez de 5 son 3 exámenes. El primero de ellos consiste en un cuestionario de 24 preguntas sobre derecho civil, mercantil y economía y sobre derecho constitucional y administrativo. Bueno, aquí tenéis también la duración de las horas. Superado esta parte, hay un segundo examen de idioma. También puede ser en inglés, francés o alemán y finalmente consiste en rellenar el filling gaps, en completar el texto con las palabras adecuadas. El segundo ejercicio tiene también, el primer ejercicio es la primera parte y el idioma es la segunda parte. El segundo examen consiste en la resolución de un supuesto práctico de contabilidad y matemáticas financieras. Y luego el tercero tiene 2 partes. Un cuestionario corto de preguntas de derecho tributario y financiero y luego tiene un tema a desarrollar. Este tema se hace por escrito y luego vas a leerlo ante un tribunal. Y luego tenemos la oposición de agentes de hacienda pública. Como os he dicho, esta solo exige el título de bachillerato. Y aquí, pues como veis, son el número de exámenes. Consiste el primero de ellos, es un tipo test de 100 preguntas sobre organización del Estado, funcionamiento de la Administración General del Estado y derecho administrativo, hacienda pública, etcétera, lo que podéis ver ahí, 1 hora. Y el segundo ejercicio consiste en contestar por escrito un supuesto teórico práctico. Un supuesto teórico práctico relacionado con temas de inspección, gestión y recaudación, de una duración aproximada de 2 horas y media. Señalar también que cuando la promoción interna, cuando haces esta promoción interna, que ya has superado alguna posición, se excluyen algunos exámenes. Por ejemplo, en el caso de inspectores de Hacienda, un técnico de Hacienda ya no tiene que hacer el primero no tendría que hacer el primero y el segundo ejercicio. Como veis, estarían exentos. O sea, una vez si, por ejemplo, queréis preparar por técnico de Hacienda y luego seguir preparando inspección, una opción es desaprobar técnicos, hacéis los exámenes y esperad un tiempo y luego ya preparáis inspección desde el tercero. Luego, si tenéis duda, me lo preguntáis y yo lo explico mejor. Y luego, bueno, este es el calendario, os enseño también el calendario, este es el calendario de este año, de las fechas de exámenes. Generalmente suele haber entre primero, segundo y tercero de inspección suele haber un mes y luego dejan más tiempo para los orales. Este año han variado un poco las fechas por el tema de la pandemia y el COVID, pero suele ser más o menos así. Y luego, pues sería servicio de vigilancia aduanera.
Bueno, pues aquí están también explicadas, estas yo las controlo un poco menos, ya que no es mi especialidad, pero bueno, si estáis interesados, os puedo buscar información y explicaros un poco más. Aquí tenéis los exámenes, los temas que van, la duración, la duración y todo. Y bueno, y en principio, pues nada, cualquier información en la página web que aparece aquí podéis encontrar las convocatorias, hay modelos de exámenes también si queréis ver, en la página de Instituto de Estudios Fiscales. Y bueno, y cualquier información adicional, cualquier duda que tengáis, me la podéis plantear ahora sin problemas. Y con eso en principio ya estaría. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por la exposición de las convocatorias de la Administración Pública. Además, nos lo has detallado con mucho detalle. Nos dice Llorens que es muy interesante. Ahora, como dice Beatriz, es el momento de plantearle cualquier pregunta, consulta relativa a toda la información que nos ha mostrado, algo que no nos haya quedado claro. Incluso nos puedes comentar, Beatriz, también tu propia experiencia. Mi experiencia. Sí, estaba pensando, digo, si queréis os cuento un poco cómo llegué yo aquí. Yo creo que será muy interesante para ellos. Pues mira, yo estudié también en el Staronchers, yo hice Administración y Dirección de Empresas, y nada, te lo comentaba también que yo llegué aquí un poco por casualidad. Yo acabé la carrera y empecé las prácticas en una auditoría, las prácticas de la carrera, y me ofrecieron quedarme. De hecho, me quedé un par de meses, pero lo que me encontré ahí pues no me llegó de todo a gustar, porque empezar mi trabajo me gustaba mucho, sí, pero retributivamente yo trabajaba a lo mejor bastantes horas y el contrato que me ofrecían después de acabar una carrera de auxiliar administrativo. Entonces yo me planteé, digo, vale, 5 años de carrera para luego estar como auxiliar, pues no me acaba de convencer. Además, la gente que lleva, yo acababa de entrar, pero la gente que lleva ya unos cuantos años seguía igual. Entonces, a través de una amiga que ha estudiado oposiciones, me dio la idea y nada, a mí no vinieron a contármela como a vosotros. Yo por mi cuenta investigué, me informé y a ello. Y me puse a estudiar. Acabé la carrera en mayo-junio. En octubre, noviembre me puse a preparar las oposiciones. Y la verdad es que la mejor decisión que he tomado. Sí que es verdad que yo empecé con inspector de Hacienda. Hay que estudiar muchas horas, hay que dedicarle tiempo, pero luego vale la pena. También es verdad que yo luego preparé el mismo, como uno se aprueba, si estudias inspector de Hacienda, lo que puedes hacer también es luego presentarte a técnico, porque yo estaba preparando inspección, pero sin estudiar el temario de técnico me presenté a técnico y el mismo año que aprobé una cosa, aprobé las dos. Hay gente que a lo mejor lleva un par de años de inspección y se cansa y dice, pues me bajo a técnico. Y el mismo año, ese año aprueba técnico y luego más tranquilamente sigue preparando inspección. Eso hace mucha gente también. Si veis que inspección a lo mejor lo veis demasiados temas con mucho esfuerzo ahora, pues podéis preparar técnicos y con vistas a seguirlo, continuar preparando la oposición superior. Ya te digo, yo lo mejor que he hecho ha sido preparar las oposiciones. Me costaron la media 4 años, eso tardé yo más o menos 3-4 años y hay que estudiar bastante, pero vale la pena. Y nada, cualquier duda que tengáis, pues me comentáis. Mira, Beatriz, nos pregunta Ángel que si hay prácticas para graduados. No. ¿No? No. Prácticas aquí no. Vale. Llorens dice, ¿cuántas horas estudiabas al día? ¿Y cuántos días a la semana? ¿Cuál es la dedicación? Pues a ver, ya te digo, yo para inspector de Hacienda, las horas al día, pues es un trabajo. O sea, si estoy, es hacer un trabajo, pues 7-8 horas al día y yo tenía un día de descanso. Estudiaba bastante, si queréis técnicos, a lo mejor sí que un poco menos, pero es un trabajo. 6 días de la semana y días de vacaciones, porque todas las semanas tú te coges un preparador, una academia, y todas las semanas pues te exigen un mínimo, tienes que ir a cantar temas, tienes que llevar los ejercicios hechos, entonces te van marcando las pautas y el ritmo. Nos pregunta Llorens si recomendarías algún preparador en concreto. Vale, claro, yo por aquí no puedo decir nombres ni hacer publicidad, pero si tienes interés, quien tenga interés, que te lo paso a ti el contacto, te digo academias y ya se los podrías pasar a ellos si quieres. Perfecto. Sí, eso sería súper interesante.
Vale, sí, claro, por aquí no puedo, pero si no, si quien tenga interés que se ponga en contacto conmigo y yo le informo. Vale. Yo les dice que cómo se pone en contacto contigo. Si quieres facilitar, le facilito yo. ¿Cómo A lo través de hacemos? ti. Vale, pues eso. ¿Vale, Llorens? Mira, os voy a dejar 2 correos aquí, ¿vale? O sea, el de Empleo, el genérico, de Empleo, ¿vale? Que os podemos contestar, o directamente al mío, ¿vale? Como técnica de empleo, por si alguien tiene esa consulta o alguna... Sí, si alguien tiene mucho interés y quiere saber un poco más, pues le puedo contar más a fondo todas las dudas que tenga. Claro, esto es muy Sin interesante. problema. A Beatriz. Ya os digo que vale la pena. O sea, si podéis conseguir continuar estudiando y formándoos y dedicarle el tiempo que requiere, luego una vez trabajas aquí dentro, es una organización estupenda, o sea, nuevas tecnologías, pionera, está muy bien. Vale la pena. Además, yo destacaría, por aportar algo más también, que se convocan, son oposiciones que se convocan anualmente. Anualmente. Es decir, en los presupuestos, que no hay que esperar a que se convoquen. Nada. Incluso en épocas de crisis, cuando hubo la crisis, subían, sí que es verdad que se ofertaron menos, pero o sea, eran las pocas oposiciones que seguían ofertando. O sea, es un sector prioritario y la tasa de reposición todos los años. Y además, por lo que has comentado antes, ¿no? La edad media de los trabajadores de la agencia tributaria es muy alto. Es elevada. Y sí que es verdad que muchos prolongan, como se está también, muchos se prolonga la actividad. Por eso está un poco lo que es la curva, está un poco sesgada para la derecha. Y además queremos que venga gente nueva. Es muy interesante porque la gente nueva siempre viene con muchas ganas. Ganas de aprender, le pone más entusiasmo. La gente mayor pues ya se va estancando, se queda pues nada, acomodando. Entonces la gente nueva la buscamos, vamos, cuando nos llegan oyendo a la administración es como, ¡guau, qué bien! Así joven, gente joven de 20 y pico, 30 y algo, pues encantados. Pues, además se trata súper bien y eso, que vienen con muchas ganas y llegan muy bien. Claro, es una oportunidad. A ver, nos preguntan por el chat, Pedro, dice, ¿qué es lo que más te gusta? Título personal de trabajar. ¿De trabajar? A título personal. Bueno, a título personal, pues lo que más me gusta es estar en una organización que, o sea, a ver, trabajas solo el horario para conciliar vida personal y familiar es muy bueno. Solo trabaja por las mañanas. El salario es muy competitivo. O sea, por ejemplo, ahora estamos en una situación de crisis y hay gente que lo está pasando muy mal. Por suerte nosotros aquí no tenemos ese problema. Yo no me planteo que el mes que viene mis hijos de qué van a comer si la economía se para. Afortunadamente, esto es un empleo estable. Y pues a título personal, aparte, bueno, la gente es extraordinaria, por supuesto, pero las ventajas que tienes, yo lo veo, el horario laboral, salario competitivo, estás en una organización que, por supuesto, respeta los derechos, o sea, si tú tienes cualquier necesidad de ir al médico, a tutorías, no tienes ningún problema nunca para cumplir esas obligaciones y, en general, todo. Luego, la gente que trabaja por aquí también es gente muy profesional y la verdad es que, ya digo, que vale la pena. Con lo cual yo creo que te aporta calidad de vida, ¿no? Sí, calidad de vida. Mucho. Luego otra cosa que no han preguntado y me resulta raro, el tema de destinos, porque claro, te apruebas la oposición y no te vienes a Valencia directamente. Sabes que a lo mejor te toca estar un par de años fuera. Yo probé la oposición, una vez apruebas para inspector de Hacienda, por ejemplo, que es la que yo preparé, te vas a Madrid un año. El curso selectivo, bueno, no llega a un año, mentiras, 8 o 9 meses. El curso selectivo se hace en Madrid, en el Instituto de Estudios Fiscales. Yo os he dicho que ahí ya cobras algo de dinero. A este curso selectivo también tienes que seguir estudiando. Allí vas a clases y van inspectores de Hacienda técnicos y os dan clase, tenéis exámenes y tenéis que superarlo. A ver, yo no conozco a nadie que no lo haya superado, pero luego, una vez superas el curso selectivo, se hace una media de notas con lo del curso y lo de la fase de oposición y en función de esas notas se elige destino. Generalmente
Los que vienen de promoción interna son los primeros, bueno, generalmente no, los que vienen de promoción interna son los primeros que eligen destino. Yo entré por turno libre, como acabé la carrera y me puse a preparar, con lo que haríais vosotros si os interesa. Y, claro, las plazas más interesantes, pues Valencia, Madrid, bueno, generalmente siempre hay huecos en Cataluña, Islas Baleares, etcétera. Entonces yo me fui 4 años a Tarragona. Entonces, una vez apruebas, pues a mí me costó esos 4 o 5 años volver a Valencia. Hay un tiempo que estás fuera, pero bueno, incluso la experiencia que tienes fuera te hace crecer, o sea, que irte fuera también está fenomenal. Yo al principio no era un poco reacia a irme, pero también los años que estuve fuera fueron extraordinarios. Porque eso, un año en Madrid, pues ya sabes lo que es vivir en Madrid, luego 4 años en Tarragona, ya como que amplías tus horizontes y tus fronteras, aunque está aquí al lado, pero sales de la rutina y está muy bien también. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Creo que te ha contestado Beatriz. No sé si tienes alguna cuestión más o alguien más tiene alguna duda al respecto. Aprovechar ahora, o ya sabéis, a través de los correos que os he facilitado podéis ampliar cualquier información. ¿Alguna cuestión sobre las oposiciones, las convocatorias? Por lo que has puesto en el calendario, Beatriz, en febrero se va a hacer un último examen, ¿no? Pues sí. Sí, no, claro, este año es un poco raro por la situación. Si no pasa nada, si no vuelven a cerrarnos, a confinarnos, en principio esas son las fechas que hay previstas. Este año el calendario se ha movido mucho y son todo fechas, previsiones. Cuando en otras situaciones a veces se mueve, pero no de un mes a otro, se va moviendo días, pero ahora este año está todo a expensas de cómo evolucione la pandemia. Generalmente, mira, con inspector de Hacienda te estás, más o menos es un año de exámenes, porque ya te digo, entre el primero, segundo y tercero suelen tardar un mes, y luego para el cuarto y quinto, pues, mira, el año que preparé, el primero era en septiembre, el segundo octubre y el tercero noviembre, diciembre. Y luego ya el cuarto examen, los orales, cuarto y quinto son orales, el cuarto y quinto ya fue en abril y el otro ya en mayo. De tal manera que si tú suspendes el quinto examen al año siguiente, o sea, bueno, la siguiente convocatoria es otra vez en septiembre, o sea, tienes que volver a examinarte del primero. Lo que he comentado antes, que ahora te guardan la nota del primer y segundo examen. Si tú el primero lo apruebas o segundo con acto consolidado y suspendes, por ejemplo, el cuarto examen, ya no empiezas por el primero, directamente te vas al tercero o al segundo, según el acto que te hayan guardado. Entonces, a eso facilita no tener que empezar otra vez de nuevo, que ya a mí un año me pasó que suspendí un quinto y suspendí en mayo, junio, y en septiembre tenía otra vez el primero y es otra vez todo a empezar. Ahora no, ahora yo hubiera empezado por el tercer examen, en la segunda convocatoria. Y te guardan nota también entre, por ejemplo, si te presentas a técnico de Hacienda, te guardan... No, técnico no, es inspección. Es solo inspección. Solo inspección, te guardan el primero y el segundo. Vale. Inspección. Eso es una gran ventaja. Sí, se nota. Eso lo han hecho para que la gente se anime más a preparar, porque muchas veces salen plazas que a lo mejor no se cubren, para que la gente se anime más a estudiar, porque es verdad que son muchos temas, exigen horas, no me engañar, exige esfuerzo, y hay gente pues que lo que a lo mejor empieza a estudiar inspección y luego dice, me paso a técnicos. Pues no, lo que queremos es que sigan preparando, y algunos técnicos luego tampoco lo dejan porque les da otro trabajo, de todo hay, pero el esfuerzo vale la pena. Claro. ¿Y eso te lo guardan de año a año o...? De año a año. Sí. Es interesante, la verdad. Muy bien. Pues no sé si queda alguna cuestión más que queráis plantear. ¿No? Además, cualquier duda que tengan, ya sabes, me lo comunicas. Exacto, yo a través del correo o me pondría en contacto contigo por teléfono, cualquier cuestión, pues os la derivo, ¿de acuerdo? De nuevo, muchísimas gracias por estar en Ocupas, por colaborar con Empleo, con la Universidad de Valencia. Te felicitan, Beatriz. Gracias. Y de verdad, información súper interesante y de primera mano de una inspectora.
además súper joven y además que estudiaste aquí en la Universidad de Valencia. Así que es posible. Por aquí me preguntaban también cómo es el día a día de un inspector de Hacienda. Ay, mira, Pedro, es verdad, ha puesto... Sí, no, me he puesto a mirar el chat. No había visto. Pedro ha ampliado la consulta. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, a ver, yo os voy a contar. Yo empecé cuando aprobé la posición, te vas a Madrid un año y ahí me tocó de destino Tarragona. En Tarragona yo cogí el área de, también eliges área y destino, o sea, área de inspección, gestión, recaudación, aduanas y luego provincia, bueno, provincia o localidad, lo que te toque. Bueno, generalmente inspección es provincia. Yo cogí inspección Tarragona. Y claro, depende del área de que estás, haces una cosa u otra. En inspección, ¿qué hacía yo? Pues cuando estaba en inspección, pues son empresas, o sea, tú compruebas empresas generalmente o a personas físicas o jurídicas, y lo que haces, pues nada, tú te dan una serie de contribuyentes para comprobar, y tú pues puedes ir a las empresas directamente con un equipo de informáticos a llevaros a ver lo que hace la empresa, llevaros la contabilidad con el informático y luego tú en el despacho pues esa contabilidad analizas. O bien puedes no ir a la empresa y requerir al contribuyente que te traiga los libros de contabilidad al despacho, tú tienes visitas con ellos y le pides facturas, le pides contabilidad, cuentas bancarias que las puedes pedir a ellos o bien puedes pedir también a la entidad financiera y justificantes y vas mirando que todo esté correcto, que no haya ningún fraude. Eso es lo que hace básicamente un inspector. Tienes un periodo para hacer la comprobación y finalmente si está todo bien nada y si hay algún fraude, pues le haces un acta y bueno, y ya terminas la comprobación. Y luego ya pues el ingresará o no ingresará y entrará a recaudación que se encargará de cobrar esa deuda tributaria si no ingresa voluntariamente el contribuyente. Eso que hace inspección y recaudación. Y luego en gestión tributaria, pues ahora estoy de administradora y ahora en gestión este tipo de comprobaciones son comprobaciones menos intensivas. O sea, se miran pues cosas más pequeñitas y que permite un control más amplio y comprobar a menos gente. Por ejemplo, en inspección, un inspector lleva unos pocos expedientes. En gestión, generalmente las comprobaciones hacen los técnicos de Hacienda y no lleva 3 o 4 o 5 expedientes como lleva una inspección. A lo mejor lleva 30, 40, 50, ya muchos más expedientes, porque la comprobación es mucho más ágil, más sencilla. Y eso se hace en gestión. Un inspector, cuando está en gestión, no hace comprobaciones, sino lleva a cabo más tareas tipo de organizativas, distribuir trabajo entre personal, pues organizar todo, ya se encarga más de otras cosas. Luego, según el nivel, es un administrador. Si estás a nivel de regional, pues más que nada es organizar el trabajo para las administraciones. Pues depende del área, es un trabajo además muy variado, porque depende del área donde estás, haces unas cosas u otras. Se permite la movilidad entre áreas. Yo os he dicho, yo estoy en inspección y ahora estoy en gestión. Sé que aquí a lo mejor no acabaré, me jubilaré, antes de jubilarme, pues a lo mejor paso inspección, a recaudación, por lo que no es nada monótono. Además, es un trabajo muy chulo. Luego también tenéis aduanas, impuestos especiales, de estos puedo hablar menos, pero hay compañeros que se han ido a aduanas, han vuelto a gestión, han ido a inspección y te vas moviendo entre diferentes áreas. Y el día a día pues es muy interesante. Además, ves cosas de todos los tipos y no es nada monótono y es muy chulo el trabajo. Fenomenal. Se nota que te gusta, Beatriz. Sí, me gusta. Me gusta mucho. Pues digo que no me arrepiento. Lo mejor que he hecho fue en su día pues ponerme a preparar las oposiciones. Claro. Me imagino que son retos, también nos da mucha formación, ¿no? Por lo que... Sí, luego hay gente cuando empezaste que decían, joder, preparar la oposición es como un máster. Claro. Porque te formas, vamos, tú cuando apruebas la oposición sabes de impuestos, luego con los años se te va olvidando, pero cuando apruebas, vamos, te lo sabes todo, tienes unos conocimientos muy, muy extensos. Luego, ¿qué pasa? Con los años, pues cuando vas tocando todo, pues hay cosas que se te van olvidando, pero es un máster. O sea, las horas que le dedicas... de formación interna, no solo la que durante el tiempo que te preparas la oposición, pero además cuando ya estáis trabajando dentro, formación interna de reciclaje, de actualización. Sí, hay formación continua, vamos, aquí formarte, o sea, hay más formación de la que a lo mejor puedes asumir. ¿Sabes? Hay de idiomas, de informática, o sea, tienes cursos de todo tipo, o sea, luego aquí dentro pues digo que
que luego el trabajo aquí dentro te permite seguir desarrollándote dentro. Cursos de todo tipo, pero de todo tipo es de todo tipo, o sea, tanto de relaciones y habilidades sociales, tanto como de formación de impuestos. Claro, es que eso es súper interesante porque no es estudiar, sacar la oposición y ya está, me olvido, sino que hay una actualización Y ten en permanente. cuenta también que las leyes tributarias son leyes que van cambiando. Entonces, Claro, no, te exige una formación continua. Tienes que estar sí, siempre actualizado. Entonces, de ahí que claro, se haga tanto curso y tanta actualización. perfecto. Con lo cual son retos continuos. Sí, son Totalmente. retos. No te cansas. Aquí no te aburres. No, no da pie a aburrirse. Muy bien. Fenomenal. A ver, Pedro. Sí, ya. Por el chat también a dar las gracias. ¿Alguna consultilla más? ¿Alguna consulta? ¿No? Vale, fenomenal. Pues nada, lo dicho, como Beatriz es tan accesible como ha mostrado, cualquier duda que tengáis, no dudéis, ¿vale? En Sí, no, no. plantearnos a través de Empleo, si queréis más información a través de nosotros. Y bueno, y de nuevo las gracias como al principio y durante la sesión, porque información de primera mano es lo más interesante, además es un testimonio actual, vivo, de una persona que además ha estudiado en la Universidad de Valencia, así que animar desde aquí a todos a que probéis, a que empecéis esta nueva andadura y nada, que tenéis algún empleo para cualquier cuestión que podamos resolveros. Así que nada, voy a dar ya el cierre al Infocupat de hoy y seguiremos en contacto en próximas ediciones, así como en los foros de empleo que comenzarán en febrero del 2021 y de nuevo contaremos, por supuesto, con vuestra colaboración. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Beatriz, y gracias a todos los asistentes por asistir a este webinar. Hasta Muchas pronto. gracias a todos también, ¿eh? Un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.